Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a empezar la quinta clase, que es la relacionada con la herencia del sexo. Como ya sabéis, en los cromosomas tenemos, como ya sabéis, en la especie humana hay 22 pares de cromosomas autosómicos y luego tenemos un par de cromosomas sexuales. La herencia que está ligada a estos cromosomas sexuales no es del mismo tipo que la de los cromosomas autosómicos y no podemos ver las mismas proporciones que en las leyes de Mendel nos daban aquellos caracteres que se encontraban en caracteres autosómicos. Además, vamos a hablar un poco también de la determinación del sexo. Bien, lo primero de todo, saber que hay muchos tipos de reproducción entre los seres vivos. Hay seres vivos que son enteramente asexuales, se reproducen de manera asexual. Hay muchos mecanismos de reproducción asexual que no vamos a ver ahora, pero básicamente estos individuos dan copias de sí mismos. Y luego hay individuos que tienen tanto reproducción sexual como asexual y alternan en alguna época de su ciclo vital periodos de reproducción sexual y en otra época de su ciclo vital de reproducción sexual o dependiendo del ambiente, etcétera. Pero entre muchos animales, entre ellos nosotros, la reproducción única que conocemos es la reproducción sexual y esto ocurre en muchos organismos eucariotas que son diploides, exclusivamente tienen reproducción sexual. Por lo tanto, la meiosis, como hemos dicho antes, es un proceso muy importante porque nos permite reducir a la mitad nuestra carga genética para que luego durante la fecundación obtengamos un cigoto con todos los cromosomas necesarios y la dotación diploide que necesitamos. Lo primero de todo es aprender qué es diferenciación sexual. En las especies que se reproducen sexualmente tiene que haber necesariamente dos sexos. Estos son hembras y machos. En algunas ocasiones, como es por ejemplo la nuestra, hay un dimorfismo sexual. Un dimorfismo sexual es que hay una diferencia entre el fenotipo masculino y el femenino, o de machos y hembras. Son individuos que son muy diferentes a simple vista. Por ejemplo, el caso que hemos puesto aquí, que es el pato, el anaде azulón. Este que vemos aquí es el macho y esta que vemos aquí es la hembra. Pues son muy diferentes. Parecen, a lo mejor los ves y piensas que son especies distintas. Entonces, es necesario tener estos dos sexos para que produzcan células o gametos. Los de las hembras sabéis que son los óvulos y los de los machos los espermatozoides. ¿Cómo se determina el sexo? Pues esto depende de la especie. Por ejemplo, hay algunas plantas que lo hacen de forma genética o es diferenciación genética. Entonces hay genes femeninos y genes masculinos o genes hermafroditas incluso, porque hay plantas que tienen tanto estambres como pistilo. Entonces lo que pasa aquí es que en los cromosomas la presencia de los genes masculinos o de los genes femeninos produce que se desarrolle o inhibe el desarrollo, que también puede ser, de los órganos sexuales contrarios. Por ejemplo, en esta especie que tenéis en el libro, pone que los genes masculinos son dominantes sobre los femeninos y los genes masculinos a lo mejor inhiben la formación del pistilo, que es lo que he querido representar aquí. En este caso, vuestro libro pone que los genes masculinos dominan sobre los genes hermafroditas y los genes hermafroditas dominan sobre los femeninos, así que la herencia sería como hemos visto hasta ahora, del tipo dominante recesivo. En cambio, hay otras especies cuya herencia, la determinación del sexo es de manera cromosómica. O sea, ¿esto qué significa? Significa que viene determinado por el juego de los cromosomas sexuales que hemos dicho antes. En el caso de los seres humanos, tenemos el sistema XXXY. Esto significa que el cromosoma encargado o diferencial de determinar el sexo es el cromosoma Y, que es el cromosoma masculino. El cromosoma Y tiene una serie de genes que, si hay presencia de ellos, hace que se desarrollen los caracteres sexuales masculinos. Pero si no está este cromosoma, no se desarrollan los caracteres masculinos, no se desarrollan las gónadas masculinas. Por lo tanto, el cromosoma X no tiene ninguna información relacionada con el sexo, pero el cromosoma Y sí que tiene la información relacionada con la diferenciación al macho. En este caso, el caso de la especie humana, por ejemplo, en etapas tempranas del desarrollo vemos que hay una indiferenciación, o sea, los órganos están indiferenciados, pero cuando se expresa un gen que se llama gen SRY, que está en el cromosoma Y, estos órganos se diferencian a gónadas masculinas. Pero si no están, como es el caso de las mujeres que tenemos dos cromosomas X,
Si no hay SRI, las gónadas se diferencian en gónadas femeninas. Lo importante es saber que el cromosoma Y es el que determina que sean machos. En cambio, el sistema ZW es al revés. Hay un cromosoma W que es el que determina que salgan hembras. O sea, aquí el factor decisivo es el cromosoma W y es el que determina que vayan a salir hembras. Si no hay cromosoma W, salen machos. O sea, esa es como la especie humana, pero al revés. Aquí el factor determinante es el cromosoma Y que va a dar machos y aquí el factor determinante es el cromosoma W que va a dar hembras. Este sistema, por ejemplo, se encuentra en polillas, mariposas, en algunos peces, reptiles, anfibios y en la mayor parte de las aves. Después tendríamos el sistema XXX0. Este sistema está presente en algunos insectos. Aquí es la ausencia de un cromosoma X lo que determina que salga un macho. O sea, que la presencia de un cromosoma X de más determina que salga hembra. Y si hay un cromosoma, si falta ese cromosoma X, sale un macho. Aquí sería la cantidad del material genético la que nos está indicando o la cantidad de cromosomas la que nos está diferenciando si son machos o hembras. Este tipo de sistema está presente en algunos insectos. Bien, como ya hemos dicho, en la especie humana el sexo está determinado por los cromosomas X e Y. Las mujeres tenemos 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Cómo entonces nace un niño o una niña? ¿Por qué viene determinado nacer niño o niña? Aquí lo que tenemos es los parentales, la madre y el padre, y tienen unas células precursoras de los gametos, o sea, las células que van a dar los gametos, que son diploides, son 2N. Pero entonces sufren un proceso de meiosis para dar los gametos y, como ya hemos dicho en contadas ocasiones, se dividen los cromosomas. Bien, pues habrá gametos. La mujer siempre va a generar gametos o óvulos gametos femeninos o óvulos que tengan el cromosoma X, porque ella tiene 2 cromosomas X, no se va a sacar un cromosoma Y de la manga. Entonces, sus dos tipos de gametos van a ser ambos del cromosoma X. Y los varones sí que van a dar gametos, uno, la mitad tendrá el cromosoma X y la otra mitad tendrá el cromosoma Y, porque al dividirse durante la meiosis, la mitad van a ser X y la mitad de gametos van a ser Y, por lo mismo que hemos explicado siempre con la herencia mendeliana. Entonces, cuando se junten los gametos del hombre y de la mujer durante la fecundación, va a ser los gametos procedentes del padre los que determinen si el nuevo individuo de la F1 va a ser o chico o chica, porque claro, va a ser dependiendo de si él proporciona el cromosoma Y que van a tener o un niño o una niña. Si este cromosoma X del hombre se junta con este de la mujer, van a dar una niña, porque van a dar XX. Si este se junta con este otro de la mujer, va a dar una niña, porque va a ser XX otra vez. ¿Lo entendéis? O sea, esta mujer siempre va a dar gametos X y es el hombre el que va a diferenciar. Va a dar un gameto X o un gameto Y. Si el gameto Y se junta con cualquiera de los dos otros, como hemos visto aquí, van a dar un niño. Por lo tanto, el sexo depende del tipo de espermatozoide que fecunde el óvulo. Si el óvulo es fecundado por un gameto con un cromosoma Y, va a dar un niño. Y si el gameto femenino es fecundado por un espermatozoide que lleve el cromosoma X, va a dar una niña. Por lo tanto, vamos a tener ¿cuántas posibilidades? 50-50 van a ser, porque aquí lo que vemos, la proporción que vemos es que 2/4 van a ser niña y 2/4 van a ser niño, y 2/4 o un medio es lo mismo que la mitad. Por lo tanto, hay el 50% de posibilidades de que salga niño y el 50% de posibilidades de que salga niña. Por eso hay más o menos el mismo número de hombres que de mujeres, porque las posibilidades son 50-50. ¿Por qué? Pues porque la mitad de gametos masculinos van a ser X y la otra mitad van a ser Y. Vamos a seguir. El siguiente concepto que vamos a dar es la herencia ligada al sexo. Los cromosomas sexuales son portadores, como bien pone aquí, de ciertos genes que no tienen que ver con el sexo. El cromosoma X, por ejemplo, lleva muchos genes que no tienen que ver con el sexo. De hecho, solo unos pocos tienen que ver con características sexuales, lo pone ahí. Entonces, el cromosoma Y, en cambio, es muy pequeño y contiene pocos genes, y la mayoría de genes que contiene
tienen que ver con la determinación del sexo masculino. Por ejemplo, el gen SRY, que es el que dijimos anteriormente, que tiene que ver con la diferenciación de las gónadas en masculinas o en femeninas. Por lo tanto, el cromosoma Y tiene muy pocos genes y la mayoría de ellos están relacionados con el sexo. Entonces, los genes que están en el cromosoma X dan caracteres que tienen una herencia ligada al sexo. ¿Por qué es esto? Los hombres solo tienen una copia de estos genes porque solo tienen un cromosoma X. Las mujeres tienen dos copias de estos genes porque tienen dos cromosomas X. Por lo tanto, los hombres no son ni heterocigotos ni homocigotos porque solo tienen una copia de este gen. ¿Qué importancia tiene esto? Esto va a alterar las proporciones que dijimos anteriormente de la herencia mendeliana, porque claro, las mujeres van a tener dos copias, sí que pueden ser homocigotas o heterocigotas, porque sí que van a tener dos copias de un gen, pero los hombres no. Por lo tanto, esto influye en la herencia. Además, hay muchas enfermedades que tienen una herencia ligada al sexo, por ejemplo, el daltonismo, la hemofilia o la distrofia muscular de Duchenne. Son enfermedades que están ligadas al sexo porque están causadas por alteraciones en los genes presentes en el cromosoma X. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de este tipo de herencia, por ejemplo, el daltonismo, ¿vale? Antes de empezar, vamos a definir lo que es una mujer portadora que vemos aquí. Una mujer portadora es una mujer heterocigota para el carácter. Esto significa que en sus dos cromosomas X, tiene una copia del gen normal, que en este caso lo han representado aquí de color rojo, y tiene una copia del gen alterado, que en este caso lo han puesto aquí de color blanco. Se dice que es portadora porque esta mujer lleva el gen defectuoso o el gen mutado, pero no lo manifiesta, pero sí que puede transmitirlo a la descendencia. Por lo tanto, las mujeres portadoras son mujeres heterocigotas con una copia del gen afectado. Vale, entonces, ¿qué pasa con la descendencia? Si esta mujer portadora que tiene una copia del gen afectado se junta con un hombre normal, es decir, que tiene en su único cromosoma X una copia del gen normal, ¿qué va a pasar con la descendencia? Aquí están los cruces que ya hemos visto. Las proporciones que va a dar en la F1 van a ser, si este cromosoma se junta con este otro, dará una mujer normal, porque se ha juntado un cromosoma X con el cromosoma X del hombre normal. Estos son probabilidades, ¿vale? Son las 4 posibilidades que hay. Si en cambio su cromosoma X alterado se junta con el cromosoma X normal del hombre, va a dar una individua que va a ser portadora, como la madre. Y ahora, ¿qué pasa con los varones? El hombre va a portar el gameto con el cromosoma Y, y este se puede juntar o bien con el cromosoma X normal y va a dar un individuo normal totalmente, pero también puede ser que el cromosoma Y se junte con el cromosoma X que tiene una copia defectuosa del gen. Entonces, el individuo va a estar afectado por el daltonismo. ¿Cuáles son las proporciones que tenemos si lo que tenemos es una mujer portadora y un hombre normal? El 25% de posibilidades de obtener una mujer, o sea, una niña normal, o sea, homocigota con el gen normal, 25% de tener una heterocigota o portadora de la copia alterada, el 25% de posibilidades de tener un varón normal con una copia normal del gen y sin ninguna copia del gen alterado, y un 25% de posibilidades de tener un varón daltónico, porque la única copia que tiene es la del gen alterado. En cambio, aquí tenemos otro tipo de cruce. Si se junta un hombre daltónico con una mujer portadora. En los problemas va a ser de este tipo, en plan, si una mujer portadora de este gen que se encuentra en un cromosoma sexual se junta con un hombre normal de este mismo gen, ¿qué proporción de genotipo y fenotipo tendremos en la descendencia? ¿Vale? Entonces aquí tenemos otro cruce. En este caso es una mujer portadora como la anterior, pero el hombre esta vez va a ser daltónico, no normal. Voy a poner esto un poco más grande, a lo mejor sí se ve mejor. Vale, la mujer portadora, ya lo hemos dicho, el hombre daltónico porque ahora en vez de tener como tenía aquí normal, ahora tiene un gen alterado en su cromosoma X. Por lo tanto, el hombre siempre va a dar un cromosoma X alterado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si se junta este cromosoma X de la madre con el cromosoma alterado del padre, va a salir una individua que es
portadora. ¿Por qué? Pues porque tiene la copia normal que le ha dado su madre y la copia alterada que le ha dado su padre. Si la mujer proporciona este cromosoma y el hombre proporciona este cromosoma, vamos a tener una mujer daltónica, porque ha heredado una copia alterada de su madre que no manifestaba la enfermedad porque es portadora. O sea, esto es importante. Ella no manifiesta la enfermedad, pero es portadora, porque no se le manifiesta el gen porque tiene dos copias, pero lo puede transmitir a la generación siguiente, y aquí su hija ha heredado una copia defectuosa del gen de su madre y otra de su padre, por lo tanto va a ser daltónica. ¿Y qué pasa ahora? Pues que los hombres que reciban el cromosoma Y, o sea, los hombres lo serán porque reciben el cromosoma Y, los hombres que reciben el cromosoma Y pueden o bien recibir este cromosoma de la madre o bien recibir este otro. Por lo tanto, tendremos las dos posibilidades, que sea un varón normal con solo una copia normal y que sea un varón daltónico, porque ha heredado la copia de la madre que tenía la alteración. Por lo tanto, aquí las proporciones serían 25% portadoras heterocigotas, 25% mujeres daltónicas, o sea, homocigotas, 25% hombres normales y 25% hombres daltónicos. Viendo esto, os podéis hacer una idea de que en las enfermedades, o sea, ligadas al sexo, es mucho más frecuente ver a hombres afectados por ellas que a mujeres. ¿Por qué? Pues es lógico, ¿no? Después de ver esto, es muy difícil que pase esta situación que vemos aquí, porque para eso tenemos que tener una mujer portadora y un hombre daltónico. Es normal encontrar a lo mejor a un hombre daltónico, pero que da la casualidad de que la mujer sea portadora significa que en su familia también hay daltónicos. Por lo tanto, es más difícil que obtengamos una mujer daltónica porque tiene que haber mucha más casualidad que obtengamos individuos daltónicos simplemente juntando un hombre normal con una mujer portadora. Otras enfermedades que también se transmiten así son la hemofilia, que es la incapacidad de cicatrizar las heridas porque no hay una correcta coagulación de la sangre. Por lo tanto, las personas que tienen hemofilia pueden sufrir hemorragias internas o hemorragias externas de una forma mucho más normal que una persona que no tiene esta enfermedad porque no pueden cicatrizar las heridas. Y luego la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad que provoca debilidad muscular que se va empeorando con los años conforme avance la edad. Estas enfermedades también son transmitidas. Tienen herencia ligada al sexo porque las causan mutaciones en los genes que están en el cromosoma X. Lo que pasa es que el daltonismo es más normal encontrárnoslo, pero el daltonismo es un defecto de la visión que se caracteriza por no discernir determinados colores. En algunas actividades, por ejemplo, a lo mejor si quieres ser piloto o tener una profesión que sea importante tener una buena visión, no puedes acceder a estos trabajos por ser daltónico, pero no es una enfermedad que afecte gravemente a la vida y las personas pueden llevar una vida normal. En cambio, con hemofilia o la distrofia muscular de Duchenne, pues ya es más difícil. Entonces mucha gente con estas enfermedades muere antes de tener descendencia. Por lo tanto, es más fácil encontrarse a mujeres afectadas que en el caso de las otras enfermedades, que son muy raras que haya mujeres con este tipo de enfermedad, porque significa que para eso tienen que tener dos copias afectadas del gen, y eso es muy difícil porque significa que su padre y su madre tienen que haberle dado ese gen, entonces eso es difícil que se dé esa casualidad. Básicamente lo que hemos explicado en estos puntos ha sido el 5.2, o sea, lo que hemos explicado en estas dos últimas pizarras es el punto 5.2. El punto 5.2.1 habla del ligamiento parcial al sexo. Eso no lo vamos a entrar en profundidad, pero básicamente decir que sí que hay, no son homólogos el cromosoma X y el cromosoma Y, pero sí que hay partes del cromosoma Y que a lo mejor coinciden con una parte del cromosoma X. La del SRI precisamente no, por lo que ya hemos dicho antes, pero a lo mejor esta parte sí que coincide con esta parte, ¿sabes? Hay partes del cromosoma X y el cromosoma Y que son homólogas, por lo tanto, estas partes son parcialmente ligadas al sexo porque sí que son homólogas, por lo tanto sí que va a haber individuos varones que sean homocigotos o heterocigotos para esos caracteres, y sí que va a haber un entrecruzamiento en la meiosis entre estas dos partes del cromosoma. El punto 5.3 tampoco lo vamos a dar, así que con esto y un bizcocho hemos acabado la herencia ligada al sexo. Así que esto sería todo por hoy. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en la siguiente clase.
en la cual empezaremos a explicar ya cómo se hacen los problemas de herencia. Así que espero que os haya gustado y como siempre, si no habéis entendido algo, visionad los vídeos que os voy a poner por abajo y si lo habéis entendido, pues perfecto, pero recomiendo que si os habéis quedado sin entender algo, pues que veáis los otros vídeos porque a lo mejor os lo explican de otra manera y lo entendéis mejor. Así que nada, hasta luego y espero que paséis un buen día.